que hice fue sacar los antecedentes penales de los fallecidos, y ninguno tiene antecedentes por terrorismo para empezar. La respuesta del Estado ante estas situaciones de violencia, y la respuesta fue simplemente dotar a los policías y a los militares de fusiles, de armas de largo alcance. El dolor ha dado pie a la indignación, porque ellos siguen cargando con la etiqueta de que son terroristas. Encontré lo que me parece que ha caracterizado al gobierno de Boluarte desde que asumió, ¿no? Una suerte de despelote. Yo creo que la orden expresa no existe. Bastaba con decir que los manifestantes eran terroristas. Esta mañana estamos con Américo Zambrano. Tenemos una publicación que está recién en nuestras manos, Nuestros Muertos. Américo, ¿cómo estás? Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar con usted. Al contrario, gracias por estar acá. César, en adelante, por favor. César. Américo, hay varias cosas en este libro que creo que vale la pena comentar ante quienes nos siguen. Lo primero es el tema. Regresas sobre las 50 muertes del ciclo diciembre 22, enero 23. De varias maneras vuelves a enfrentarte a los testimonios, a la evidencia de lo que ocurrió. Cuéntanos cómo registras este regresar sobre la historia de 50 personas que ahora nos faltan. Sí, para empezar, yo cubrí el tema desde que, digamos, empezaron las protestas, ¿no? Para Hildebrand en sus 13. Hice varias notas al respecto. Y cuando empecé a escribir el libro, aproximadamente a inicios de julio o mediados de julio, yo me propuse hacer como si no hubiera escrito nada en el semanario, porque a veces los periodistas cubrimos tantas muertes que siento que perdemos un poco de sensibilidad, ¿no? Y traté de entrar a las familias uno por uno, o una por una, como si nunca hubiera hablado con ellos, ¿no? Y eso hice, ¿no? Buscamos a las familias, conversamos con ellos, escuché sus historias durante bastante tiempo, con el único afán de entenderlas, ¿no? De entender el dolor que sufrían y que sufren hasta ahora, ¿no? Y me llevé con varias sorpresas en ese camino, porque yo también tenía, digamos, me había quedado con, digamos, lo que el gobierno nos dijo durante mucho tiempo, ¿no? Que eran manifestantes violentos, que muchos tenían antecedentes por terrorismo, y empecé a descubrir que no. Yo lo primero que hice fue sacar los antecedentes penales de los fallecidos, y ninguno tiene antecedentes por terrorismo para empezar. Hay algunos que tienen antecedentes por, digamos, otras situaciones, en fin, algún fallecido que se peleó con su esposa, cosas de ese tipo, pero por terrorismo ninguno. Y otra cosa que me sorprendió fue que yo diría que la gran mayoría de personas que falleció no participaba de las manifestaciones, ¿no? Algunos pasaban por ahí, algunos, un niño salía de trabajar de un cementerio, una niña en Juliaca estaba yéndose a un mercado con sus padres y se quedó a mirar cuando recibe el balazo de una AKM, y así las situaciones se repiten en diferentes lugares, ¿no? Algunas historias se cruzan, algunos fallecidos mueren en situaciones muy parecidas y cerca uno del otro. Un amigo fue al velorio de un chico que había fallecido el día anterior y al día siguiente muere. Encuentras estas historias, o encuentro estas historias a lo largo del proceso, y me sorprendió muchísimo, ¿no? Siento que lo que confirmaste fue que muchas de las historias de vida de quienes murieron les conectaron con el evento por razones circunstanciales. ¿Encontraste alguno que sea de verdad un manifestante, de verdad un activista que haya salido conscientemente a protestar en ese día? Sí, han habido. En Ayacucho, el esposo de la señora Ruth Bárcena, por ejemplo, él salió con la idea de protestar muy temprano. Se lo dijo a ella, ¿no? La noche anterior: yo mañana voy a protestar. Él quería, siempre estuvo muy cercano a las protestas relacionadas a la nueva Constitución y cosas de ese estilo, y él salió a protestar. Hubo otros chicos que
cruzando por en medio de las protestas, al ver digamos, el enfrentamiento, entraron, ¿no? Hubo uno que incluso se parapeta detrás de una suerte de fierro, de latón, y está agachado tirando piedras, ¿no? Y se levanta unos segundos y le caen los disparos. Hay algunos, por supuesto, que han estado, digamos, participando de las manifestaciones por razones distintas en cada región, ¿no? Hay algunas regiones, como por ejemplo en Juliaca, donde la gente estaba muy disconforme con el comportamiento de la policía hacia los manifestantes, ¿no? Hay un video que fue viralizado en Puno, donde se ve a un policía agrediendo a una señora, ¿no? A una campesina y a su hijo, ¿no? Eso hizo que las comunidades se organicen y se concentran en Juliaca, ¿no? Las situaciones fueron distintas en diferentes regiones, pero sí, hubo algunas personas que fallecieron, que estuvieron manifestando, por supuesto. Y encuentras entonces, quiero resaltar esto, algunos manifestantes que se suman a las protestas. Estamos hablando de cerca de 60 días continuos, algo más de protestas en reacción a lo que pasa en días anteriores en las propias manifestaciones. ¿Dirías entonces que hay una parte del proceso en su extensión que ocurre por la multiplicación de la propia violencia reactiva? Por la indignación, básicamente, ¿no? Y eso fue otra sorpresa para mí, porque eso contradice, o sea, los hechos contradicen a lo que aparece en los numerosos informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la policía, que sirvieron como sustento para las declaratorias de emergencia, ¿no? Estos que decían que era una manifestación prosenderista, provocada por senderismo. Una plataforma única, organizada, que, digamos, con líderes, digamos, que articulados, ¿no? Estructurada. Una protesta estructurada, ¿no? Que tenía como objeto, digamos, incidir el país y los informes son muy específicos en eso: atacar a instituciones públicas y privadas, atacar a congresistas, en fin, una situación catastrófica, ¿no? Era lo que planteaban los informes, ¿no? Ahí quiero tu opinión sobre un dato que me parece real, pero no suficientemente analizado, calibrado, sopesado. Hay algunas escenas que sí sonaron a planeadas, ¿no? El ataque al aeropuerto en Ayacucho dirigido hacia la estación de bomberos, Sí, o me parece que es el de Apurímac que se dirige sobre las luces claro. de la pista de aterrizaje, determinadas situaciones en las que hay incendios en Comisarías. oficinas públicas, comisarías, por Fiscalía. ejemplo, fiscalías. ¿Cómo sopesar estas dos líneas, ¿no? La de las víctimas circunstanciales, la de manifestantes desarmados o manifestantes reactivos al modo en que se desenvuelve la violencia, y estos focos de acciones que están documentadas, que sí parecen dirigidas a objetivos? ¿Cómo sopesamos todo esto? Es que hubo agresión, hubo vandalismo, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Lo que me parece que es un exceso es la respuesta del Estado ante estas situaciones de violencia. Y la respuesta fue simplemente dotar a los policías y a los militares de fusiles, de armas de largo alcance. Porque a pesar de que los planes operativos, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, son muy claros en que se tienen que cuidar los derechos humanos, que no debe haber agresiones, que se deben emplear armas no letales. En los hechos se enviaron a diferentes regiones equipos especializados. Por ejemplo, la Dirección de Operaciones Especiales mandó 200 personas a Juliaca con AKM. En Ayacucho se sumaron patrullas de reserva del BRAEM, de la compañía Lince, que están especializadas en la lucha contra la subversión, con fusiles Galil. Y entonces hay una contradicción entre lo que está en los planes, que no se cumplió, y lo que ocurrió en la vida real, que fue los policías armados hasta los dientes y a combatir a un enemigo, o a combatir a los manifestantes como si fuesen un enemigo al que debía eliminarse, ¿no? Eso es lo que pasó. No hubo una intención, me parece, de enfrentar a las manifestaciones como protestas de orden público, ¿no? Sino como un enemigo, ¿no? Como si fuese una guerra.
te escucho y se me ocurre pensar que si esto hubiera sido planeado como una reacción de contención a manifestaciones, pues los equipos no deberían ser antisubversivos, el equipamiento debería tener esposas y megáfonos, no solo fusiles de largo alcance, fusiles de entregarle a un oficial un fusil de largo alcance y mandarlo a una manifestación implica una orden de disparar a cierta distancia, pero disparar contra el cuerpo. Claro, No por son supuesto. herramientas, no es un planeamiento de Pero contención. además, César, la policía no estaba abastecida con las armas suficientes como para enfrentar una cosa de este tipo. Recién en diciembre, y eso es importante señalar que lo publicó Epicentro, Epicentro publicó un documento según el cual la policía en diciembre, luego de lo de Ayacucho, o por esas fechas, compra un lote a la FAME de acá en Lima de armas no letales y no llega el stock suficiente. Entonces los policías se ven en la necesidad, porque así lo dice el documento, ante el desabastecimiento de comprar armas en Brasil. Pero estas armas no llegan para Juliaca. Las armas no letales no llegan, llegan me parece el 12 de enero, o sea, 3 días después de ocurrido lo de Juliaca. Entonces eso significa que a Juliaca fueron sin el equipamiento necesario para enfrentarse a una manifestación de orden público. O en todo caso, sin equipamiento para desactivarla, con equipamiento para disparar. Fueron con Es una fusiles cosa AKM. distinta. Y entonces eso explica las muertes. Claro, y eso tiene que ver con el modo en que se diseña el operativo, con las instrucciones que se dan a los oficiales, con los equipos que se les dan, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que yo le diga a alguien, protege los derechos de las personas y le dé un fusil de alto alcance y no un megáfono, no esposas, no herramientas básicas de contención. Ahora, Américo, para escribir este libro tú decías, te contabas que hiciste el ejercicio de olvidar tus coberturas iniciales y volver a aproximarte a las familias una por una. ¿Cómo están? Han pasado, ya hemos celebrado, no he celebrado la palabra, hemos conmemorado un año de estas masacres. En un año han pasado muchas cosas, se trasladaron los procesos a Lima, salió la denuncia apresurada de la fiscal Benavides contra Boluarte, se han publicado los informes, todos los informes de observación internacional sobre estos eventos, se generó la respuesta tibia, borrosa del Estado a la Comisión Interamericana. En medio de todo esto, ¿cómo están las familias? ¿Qué sensación encuentras en estar peleando todo este tiempo contra una especie de muro de silencio? El dolor ha dado pie a la indignación, César, porque ellos siguen cargando con la etiqueta de que son terroristas, ¿no? Porque eso es lo que el gobierno les imputó, lo que muchos medios de comunicación hicieron, catalogarlo, etiquetarlos como subversivos o como mineros ilegales o como traficantes de droga o traficantes de madera, ¿no? Yo creo que, o yo noté mucha indignación por eso, ¿no? Porque algunos de los fallecidos, César, incluso habían servido en las Fuerzas Armadas o querían ser policías. Entonces, los padres no entienden por qué a sus hijos o a sus hermanos se les sindica de terroristas cuando ellos amajan a las Fuerzas Armadas o a la policía, ¿no? Eso para empezar. Y lo segundo es que pasan los meses y no hay, digamos, ningún tipo de sanción a los responsables. Las investigaciones fiscales demoraron muchísimo, fueron lentas en un inicio, estuvieron a cargo de fiscales provinciales, que hicieron muy poco en algunos casos. En otros se hizo cosas como en Ayacucho, que al menos se recogió los cuadernos de armamento, hubo una inspección a la base, pero jamás hubo incautación de armas y tampoco hubo pruebas de absorción atómica a nadie. Se dejaron de hacer muchas cosas, hubieron cambios sucesivos de fiscales. En Juliaca cambiaron, por lo menos hubo 5 cambios de fiscales. Luego todo va a Lima. En abril crean un equipo especial, meses después de ocurridos los hechos. Los familiares se vieron algunos en la necesidad de pedirse prestado para venir a declarar a Lima. Otros dieron sus manifestaciones de manera virtual.
Algunos fiscales viajaron a las regiones, pero todo fue tan lento que al día de hoy tenemos 3 personas de las Fuerzas Armadas y de la policía identificados o sindicados como autores directos, 2 militares por Ayacucho y un policía que se encuentra prófugo en el caso del Cusco, y nada más. Por Juliaca no hay ningún identificado hasta ahora, no hay ningún sancionado, y entonces los familiares siguen esperando una justicia que no llega y que probablemente tarde muchísimo, ¿no? Tu libro aparece en un momento en el que estamos en la mitad de ese proceso, con un cambio que debería tener consecuencias. El mando de las fiscalías ha pasado de las manos de la señora Benavides a las manos del señor Villena, y creo que una de las señales fuertes de que eso debe tener impactos, consecuencias prácticas, está en estas historias. Ahora, en el libro transitas por un camino que quiero resaltar. Pasas de la evidencia, de las historias, de las víctimas, de lo que se ha investigado y lo que falta investigar, a una manera de aproximarte al análisis de la política alrededor del evento, que también está dibujada en una historia. La historia del asesor Raúl Molina respecto al ascendido premier durante esta secuela, Alberto Otárola. Una especie de historia de pugna entre 2 racionalidades distintas para abordar los hechos y su desenvolvimiento. ¿Qué encontraste en esta historia? Encontré, digamos, lo que me parece que ha caracterizado al gobierno de Boluarte desde que asumió, ¿no? Una suerte de despelote, de líos internos, de pareceres que se encuentran, que están en permanente encuentro, que no conducen a ningún lado, ¿no? Porque Raúl Molina entró, fue llamado por la presidenta para tratar de, digamos, de darle alguna solución al tema de los conflictos sociales. Él es un experto y él hizo todo lo que estuvo a su alcance para, digamos, llegar a algún diálogo, y no lo dejaron, básicamente, ¿no? Y al poco tiempo de su nombramiento él tuvo que salir, y una de las personas que impidió que él atemperara el discurso de la mano dura, el discurso fuerte que el gobierno estaba impulsando, fue precisamente Otárola, ¿no? Cada vez que Molina se reunía con la presidenta, llegaban algún tipo de acuerdo respecto digamos, no etiquetar a las manifestaciones como subversivas, qué sé yo, el señor Otárola se reunía con la presidenta en privado y le hacía cambiar de opinión. Hasta el punto en que Molina sintió, me parece, que estaba ahí como una suerte de objeto, sin hacer nada concreto, porque en los hechos no lo hizo. No lo hizo porque nadie se lo permitió. Cuando ocurrió lo de Juliaca, al gobierno, y a la presidenta, y al premier, y a algunos ministros se les ocurrió la idea de que tenían que mandarlo a Juliaca a negociar o a conversar con las personas y a tranquilizarlas al día siguiente de ocurrida la matanza, ¿no? Por supuesto, no lo dejaron salir del aeropuerto y se quedó atrapado ahí. Lo único que pudo hacer fue conversar con los policías. Y cuando él regresa, encuentra a la presidenta muy hostil hacia su persona, y le dice algo así como: ¿qué has logrado, no? ¿Dónde está la foto de la mesa? A ella le preocupa mucho eso. ¿Dónde está? ¿Qué acuerdos tiene firmados? Muéstrame la foto. Como si una negociación de este tipo se redujera a algo tan... A tener una imagen. A tener una imagen, ¿no? Que me parece que es algo que ella también mostró en su viaje a Estados Unidos, o cuando se fue al Vaticano. Ella quería la foto con el Papa, ¿no? Es lo mismo. Ella basa su política en esta suerte de simbología, ¿no? ¿Tú dirías que Raúl Molina llega a ese gobierno en un esfuerzo por maquillar la escena? Porque hay una parte en la que suena que la pugna entre Raúl Molina por contener las señales de violencia del gobierno y desviar el curso de acción hacia alguna forma de reconciliación, y la de Otárola por atajarle, fue una lucha de 2 racionalidades. Pero hay algunas escenas de tu libro, este viaje a Puno al día siguiente de la masacre, esta insistencia por las fotos, por las mesas de diálogo establecidas, por las actas firmadas, en la que suena
a una intención por utilizar a Molina para rodear la escena de una cosmética democrática que no conecta con el sentido de las cosas. ¿Crees que algo de eso ocurrió? Sí, por supuesto, por supuesto, pero no de parte de Molina. Yo creo que Molina actuó con toda la buena intención de querer hacer las cosas bien, simplemente no pudo. Eso es una derrota de una racionalidad institucionalista o de contención, ¿no? Sí, sí, al final él sufrió una derrota de ese tipo, al final se impuso, Otárola se impuso, toda esta gente que decía que, porque también hubieron ministros que eran de esa idea, ¿no? Cultura y educación. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Dos renuncias, ¿no? Y de hecho sí, y de hecho los ministros que en algún momento, como por ejemplo el señor Tello de Justicia, que tuvo una discrepancia con Otárola respecto a, digamos, las reparaciones o el apoyo solidario, que creo que es el término que se usó para ayudar a las víctimas, encontró resistencias en Otárola, en el ministro de Defensa, el señor Chávez Cresta, en el ministro del Interior, ¿no? Y las personas que suelen pensar diferente a Otárola terminan saliendo del gabinete, ¿no? Esa ha sido una constante que se ha mantenido hasta hace no mucho, ¿no? También es como si la historia de Raúl Molina intentando contener esto, los ministros de Cultura y Educación indignándose por lo que está ocurriendo, Justicia acompañando hasta el final el proceso, hasta las respuestas del Estado a la Comisión y saliendo de la escena, fueran también otras tantas oportunidades perdidas por el gobierno para imprimir algo de humanidad en su reacción ante esta historia. Sí, ¿no? sin lugar a dudas, ¿no? Esa es una conclusión que me parece que se saca del libro, que hubieron muchos ministros, o algunos ministros, no utilizaría muchos, algunos ministros, que trataron de advertirle a la presidenta de que debía cambiar el curso de lo que estaba haciendo, ¿no? Tu libro termina con una reflexión sobre las responsabilidades derivadas de esta historia. ¿Es, en tu opinión, todo lo que ha ocurrido en Pichanaki, en Puno, en Huamanga, en Lima, hay que decir también, responsabilidad legal de este gobierno? Hay una responsabilidad, sin lugar a dudas, ¿no? Algunas personas dicen, César, que si existe alguna orden de la presidenta para matar, ¿no? Yo creo que la orden expresa no existe. Bastaba con decir que los manifestantes eran terroristas o delincuentes y darle a los militares y a los policías un fusil para que pasara lo que pasó, ¿no? Impulsarlo. Y en el tiempo, además, ¿no? Porque el discurso del gobierno permaneció. El general Arriola, uno de los voceros de la policía, salió en diferentes medios de comunicación a decir que las protestas eran impulsadas por Sendero Luminoso y el MRTA. Lo dijo en RPP y en otros medios. Y este discurso pasaba de los informes de inteligencia y de las actas del Consejo de Ministros a, digamos, los medios de comunicación. Entonces, los militares tienen una formación según la cual el terrorista es un enemigo. Y encima le das un fusil Galil. Es bastante más que limitarte a no contenerlo, ¿no? Es casi instigar que esto ocurra. Esa es una primera parte, y luego vino lo que ¿qué hiciste después, cuando ocurrieron las muertes, ¿no? Vamos a ver, digamos que las primeras muertes en Apurímac agarraron al gobierno, digamos, con los pantalones de abajo. La presidenta ni siquiera había nombrado un gabinete. Pero luego las posteriores fueron mucho más violentas que las de Apurímac, ¿no? Con un patrón exactamente muy parecido, ¿no? Una violencia en la respuesta del gobierno. Que no tiene explicación, porque en los documentos, en los planes operativos, dice una cosa muy distinta a lo que finalmente ocurrió. Y luego ocurrió las muertes que se sostuvieron en el tiempo durante 2 meses a lo largo de diferentes ciudades. La presidenta no tuvo, no sancionó a ningún militar ni a ningún alto policía por lo ocurrido, pese a que se crearon comandos operativos, puestos de comando en Ayacucho, puesto de comando en Lima a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No hubo ningún militar sancionado y sin embargo la presidenta hace poco sacó al director de la policía porque le jalaron los cabellos en Ayacucho. ¿Cómo está que había podido hacerlo? ¿Verdad? Por supuesto que podía hacerlo. A él lo responsabiliza de que le jalaron los cabellos
y lo saca de la policía y lo dice en la resolución de su despido, de su destitución. Y sin embargo, a ninguno de los altos mandos que estuvieron a cargo de los operativos o de los planes estratégicos para ver el tema de las protestas, a ninguno lo sacó, es más, los premió, ¿no? Muchos de ellos fueron a diferentes puestos importantes, otros fueron premiados o promovidos de cargo. Hubieron investigaciones internas que se llevaron a cabo tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, pero en los hechos ninguna llegó a ningún resultado. En las Fuerzas Armadas, perdón que te interrumpa, un equipo de inspectoría planteó una sanción contra un grupo de 38 militares y eso quedó en absolutamente nada. Y en el Ministerio de Interior se abrieron una serie de investigaciones preliminares que tampoco han llegado a ningún resultado hasta ahora, ya ha pasado un año. Es momento que haya un quiebre, un punto de cambio. Es una invitación para repasar, para leer Nuestros Muertos, de Américo Zambrano. Muchas gracias, Américo, por esta entrevista. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias.